Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón, te agradecemos nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos, que nos haya acercado a tu Torah y a tu obra sagrada y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torah. Qué dignos somos nosotros que nos concedes semejante gran favor, que la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros. Y que sea tu voluntad, nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuchen nuestras palabras y abran nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma de dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados, a través de los cuales revelaste su sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torah y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel: abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah, porque de su boca Elohim da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Elohim, mi fortaleza y mi redentor. Amén. Bien, estamos durante estas noches de 11 a 12 de la noche en lo que es lo que yo siempre le he llamado la segunda corrección, ¿verdad? Que nos lleva a Yom Kippur, ¿verdad? Que nosotros decimos siempre la primera corrección fue para Shavuot, los 50 días, cuando tuvimos las 7 semanas, 7 semanas, 7 días, 49 días, tratando de tocar los portones de la pureza. Y ahora estamos en esta otra oportunidad para completar ese tikkun, esa corrección. Y es bueno recordar que durante estas noches vamos a estar conectados de 11 a 12 de la noche, durante un mes completo, durante los 30 días de este mes de Elul, que comienzan el día de hoy. Y vamos a también nosotros, durante este tiempo de estos 30 días, incluyendo los 10 días cuando comencemos Tishri, que son los 10 días de penitencia, como se le conocen, que concluyen con Yom Kippur, vamos a estar haciendo nosotros las 3 cosas que se nos ha transmitido por medio de los sabios. Vamos a aplicar esas 3 cosas que son necesarias para que alcancemos el perdón, ¿verdad? Y la absolución y la expiación, o la expiación, el perdón y la absolución de nuestros pecados para llegar a Yom Kippur. Y en este periodo vamos a estar entonces haciendo esas 3 cosas, que podemos llamarle que son 3 mandamientos, lo que es Sedaká, o sea, hacer caridad, ¿verdad? Vamos a hacer tefilot, o tefilá, o sea, la oración o las oraciones, las rogativas, y cada uno puede realizarlas a partir de las 12 de la noche a la 1 de la mañana. Ese es el horario en que se nos ha instruido que busquemos la conexión con el Creador. Y el posterior, con estas otras 2, vamos a hacer algo importante, que es la teshuvá, el arrepentimiento, ¿verdad? Que eso se hace a través, lo vamos a hacer, esa teshuvá, ese arrepentimiento, por no realmente haber anhelado o tener el deseo de acercarnos al Creador, de adherirnos a Él. Lo vamos a hacer a través de estos estudios, y por supuesto lo vamos a hacer a través de ese tikkun, de esa corrección. Eso es lo que conocemos como teshuvá, que ya conocemos que es teshuvá, que es un arrepentimiento, y las 10 formas en que el ser humano puede hacer teshuvá, porque estos días de Elul son los días que dijo el profeta: buscad a Adonai mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto está cercano, y deje el impío su camino y vuélvase a Adonai. Así que estos días son importantes para nosotros, para todos aquellos que anhelamos que el Gamar Tikkun llegue, que la corrección final llegue. Estos días son días especiales, son días de mucha reflexión, y nosotros vamos a entrar en el estudio, lo vamos a hacer a través de un tema importantísimo que se titula el Pacto Sagrado. Vamos a estudiar durante todo este mes acerca del Pacto Sagrado, que todos sabemos cuál es,
Y ese pacto sagrado entonces nos va a ayudar a tener la correcta conexión, la apropiada conexión, de manera que nosotros podamos crear el tercer templo en nosotros, o llegar a ese estado de templo, para que a través de la correcta o de la apropiada conexión que se va a producir en unión mutua, entonces nosotros podamos jalar la fuerza del Mashiach y entonces tengamos los días de garantía mutua en el mundo y podamos ver que esta generación sea la que goce de los bienes del mundo por venir. Y lo vamos a hacer estudiando el pacto sagrado, y dentro de ese estudio del pacto sagrado vamos a aprender a guardar el pacto y también a cuidar los ojos. Vamos a verlo desde el punto de vista corporal y desde el punto de vista espiritual. En otras palabras, vamos a entender esos conceptos o esas definiciones que nos dejaron los Rabanim y los Jajamim desde el mundo corporal, desde el mundo físico, pero también desde el mundo espiritual. En otras palabras, vamos a profundizar lo que esas palabras tienen que ver con el alma, con las almas, con todas las almas que formamos el alma colectiva de Adam Harishon, y también vamos a ver cómo aplicar esas instrucciones, o de qué manera en el mundo físico podemos recordar que esas cosas necesitamos mantenerlas en el mundo espiritual, para que entonces el Debeikut con el Creador no se rompa y no acontezca el rompimiento del cual la humanidad ha sufrido por espacio de 6.000 años. Así que vamos a comenzar con unas citas un poco fuertes, porque cada uno de nosotros tiene que aprender a ser el guardián del pacto. Así que este mensaje va dirigido, decimos especialmente para los varones, especialmente para el sexo masculino, pero las mujeres, ¿verdad? Porque detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer. Entonces las mujeres necesitan también conocer acerca de esto y cómo ayudar también a sus hijos y a sus esposos, a sus parejas, a sus amigos y a todas las personas que tienen alrededor, que somos parte de Israel, cómo ayudar a guardar el pacto y a cuidar los ojos. Porque guardando el pacto y cuidando los ojos, entonces vamos a poder nosotros tener una conexión apropiada. Y cuando hablo de la custodia del pacto me estoy refiriendo a guardar lo que es el Brit Milá o la Milá, el pacto de la circuncisión, para los que están circuncidados y para los que están retornando a este camino y están entrando por el sendero de la sabiduría de la Kabbalah, o por la Kabbalah, ¿verdad? Que es el método, es el camino. Van también a entender entonces qué aspecto, o sea, qué significa realmente estar circuncidado en el mundo físico y qué significa estar circuncidado en el mundo espiritual. Porque ambas cosas son necesarias, como lo aprendimos en la Parashá de Devarim, que el Creador requiere que el ser humano esté circuncidado tanto en el cuerpo, ¿verdad? En el corazón, o como decimos, físicamente y espiritualmente. ¿Cómo el alma puede lograr esa circuncisión interna, y cómo externamente también podemos lograrla? Y si ya hemos experimentado el proceso de la circuncisión, ya estamos en el pacto, entonces cómo custodiar ese pacto y cómo cuidar los ojos, porque los ojos son las ventanas del alma, y eso tenemos que entenderlo. El Sefer Hasidim 9 dice: no hay mayor barrera contra la excitación sexual que cerrar los ojos. En primer lugar, nos dice que no hay mayor barrera contra la excitación sexual que cerrar los ojos. Cuando somos atrapados porque realmente alguien con quien se logró una atracción, no una conexión, sino que una atracción de cuerpos, una atracción de deseos, entonces el ser humano comienza a sentir una excitación sexual. Y por eso yo digo que esto es necesario tanto para los varones como para las hembras, como para los hombres, como para las mujeres. ¿Por qué? Porque Adán Harishon, el alma colectiva, donde cuando se habla de Adán y Jabá,
eran unidos. Y esto es importante porque las mujeres también no están libres del peligro de ser excitadas sexualmente, como tampoco los hombres estamos exceptos de eso. Y como no lo estamos, entonces ambos necesitan conocer esto. La mujer no necesita físicamente tener un pacto. El pacto de la circuncisión fue un mandamiento explícito a través dado a nuestro padre Abraham, explícitamente para los varones. Todo varón que haya nacido al 8º día será circuncidado, pero eso no quiere decir que la mujer que tiene una conexión también en este plano espiritual no tenga también que estar circuncidada dentro de su alma. Así que es posible que a las mujeres les interese más el asunto del alma, y a nosotros los varones nos interese tanto el asunto físico como el asunto espiritual. Pero tanto la mujer de Israel, la mujer piadosa, debe de cuidarse para no provocar o no producir, ¿verdad?, que un hombre vaya a cometer una violación contra el pacto sagrado. Por lo tanto, cuando dice que hay que cerrar los ojos, eso quiere decir que no hay que mirar la cosa, el objeto o la persona que nos produce una excitación sexual. Y cuando nos referimos a un objeto o a una cosa, es porque vivimos en una era tecnológicamente superior a las eras anteriores. La ciencia ha avanzado, la ciencia y la tecnología ha avanzado. Y entonces, por lo tanto, tenemos que nosotros procurar darnos cuenta que son esos objetos o esas cosas que están produciendo la excitación sexual. Por eso el rey David decía que delante de los ojos de él no pondría ninguna corrupción. Mis ojos no contemplarán cosa vana. ¿A qué se refería el salmista David cuando decía eso, que delante de sus ojos no pondría cosa corrupta? Eso se está refiriendo también en el plano físico a tantos videos de pornografía sexual que se ven por internet y por la televisión. Eso que está delante de nosotros, que nos produce excitación sexual, eso debe de ser no cortado, porque no lo vamos a cortar, sino simplemente cerrar nuestros ojos. Al cerrar nuestros ojos, ¿qué ocurre? No vemos, y como no contemplamos, entonces no hay nada que nos pueda excitar. Por eso dicen que los ojos son la ventana del alma. Entonces por ahí vemos, y eso mismo las mujeres. Ahora, en el nivel espiritual, ¿qué significa eso? Bueno, todo es espiritual, pero estamos hablando en los mundos espirituales. Si yo tengo que cerrar los ojos, entonces yo tengo que ver qué conexión hay con los ojos en el mundo espiritual, y hemos dicho que los ojos en hebreo es Einaim. Así que eso nos recuerda algo, que en el mundo espiritual existe algo que nosotros llamamos el Galgalta Beinaim, que es un grado espiritual que es el que nos permite ver con los ojos del Creador. Así que el alma puede ser llevada a una conexión, no una conexión sexual, vamos a decirlo, a un debeikut, a una adhesión, o a un sibuk, a un acoplamiento, a una cópula, con una energía negativa que está rodeando el alma. Así como cuando hablamos acerca de las gelipot. Entonces, hay esas fuerzas negativas a las cuales el alma nos tiene que prestar atención. Entonces, el alma tiene que cerrar los ojos. No tiene que caer en la trampa de ser llevada por esta fuerza de atracción negativa que puede producir, ¿verdad?, una adhesión o una cópula que puede ofender o que puede hacer que la luz se detenga. Que la luz se detenga. Y para eso entonces no hay mayor barrera que los ojos. Voy a seguir leyendo en el Divrei Shemuel, en Hayé Sarah, lo que ahí dice. El primer portal, dice el Divrei Shemuel Hayé Sarah, el primer portal que conduce a la santidad consiste en cuidar que sus ojos no observen cosas prohibidas. El primer portal
que conduce a la santidad consiste en cuidar que sus ojos no observen cosas prohibidas. ¿Y qué cosas prohibidas? En griego, no usamos mucho el griego, pero vamos a mencionar, en griego hay una palabra de donde viene la palabra pornografía, y es la famosa palabra porneia, y también esa palabra es conectada con la fornicación. Entonces, cuando antes que existieran las cámaras y los vídeos y toda esa cuestión que ahora tenemos, no había esa cuestión de televisores, nada de eso. Entonces lo que hacían era que en Grecia, por lo general, se colocaban fotografías estáticas, por decirlo así, pinturas, donde han quedado en la historia muchas imágenes y han quedado muchas esculturas de personas que hacen un contacto sexual. A esas imágenes, a eso se le llamaba pornografía. No tenían el avance que tenemos ahora, pero sí tenían una manera de poder exponer y de expresar aquello que ellos creían, o que a través de eso las personas lograban una excitación. Entonces existían esas pornografías pornográficas o fotografías pornográficas de actos sexuales. Lo primero que entonces tenemos que hacer para lograr la santidad es cuidar que nuestros ojos no observen cosas prohibidas. Entonces el alma, a mí me gusta hablar bastante con los mundos espirituales, porque parece que nosotros estamos entendiendo mucho ya el mundo físico, ya entendemos. Pero en los mundos espirituales es importante, porque la Kedushá es algo que nos aleja a veces. La luz nos aleja de la Kedushá, porque no nos ve meritorios de poder realmente estar en los mundos espirituales. Entonces, lo que el alma tiene que procurar es no ser llevada a los deseos y a los placeres del alma. O sea, cuando nosotros enfocamos más nuestra mirada en los deseos del honor, en los deseos de la fama, en el deseo del poder, en el deseo de la comida, en el deseo del sexo, aún en el mismo deseo de la sed, del agua, cuando queremos beber agua, que no son deseos son deseos necesarios para el cuerpo. Pero cuando ya nos enfocamos, nadie en la humanidad no desea la espiritualidad. Y hay momentos en que el cuerpo, cuando hablamos de cuerpo nos referimos al deseo, ¿verdad? Al ego, y a la misma vasija, al cli. Entonces no anhelamos la luz. Entonces venimos y colocamos un maxón, una barrera, y impedimos, rechazamos la luz, porque el deseo está siendo llevado a algo de este mundo, o a una fuerza del mundo espiritual que me quiere desconectar, o que yo pierda la adhesión con el Creador, y que no alimente mi alma con Torah. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces hay que cuidar que nuestros ojos no observen cosas prohibidas. Todo lo que me aleja, para no mencionar, no especificar, todo lo que me aleja de la adhesión con el Creador y de la conexión con la luz, para que la vasija sea llena de la luz, eso son cosas prohibidas en el mundo espiritual. Y en el mundo físico hay muchas cosas prohibidas que nos recuerdan que en el mundo espiritual las cosas funcionan así. O sea, cuando nosotros aquí en la corporalidad activamos nuestros ojos para contemplar cosas prohibidas, para observar cosas prohibidas, entonces inmediatamente estamos abriendo no los portales de la santidad, sino los portales de la inmundicia. Y nos estamos conectando al sistema impuro y no al sistema puro. No estamos conectando no a los portales de pureza, sino que a los portones de impureza. Y el portal de pureza lleva a la santidad, y los portales de impureza llevan a la inmundicia. El Likud Etzot, en el tratado 6, nos dice: el deseo sexual es la raíz de la inclinación al mal, es la fuente
de toda impureza. Confrontar el deseo sexual es la mayor prueba que uno debe enfrentar en este mundo. Feliz es aquel que gane la batalla. En un libro famoso titulado Hermes y Moisés, la cultura mística, dice en ese libro de Hermes y Moisés, una de las pruebas para el discípulo que entraba, para el iniciado que entraba a los misterios ocultos, el último, eran 3 pasos, si no mal recuerdo eran 3 pasos, y la última prueba a la que era sometido el iniciado era que al final del túnel había una mujer esbelta, hermosa, bella, completamente en su forma natural, y seducía al iniciado que quería comenzar los misterios ocultos, y entonces él tenía que confrontar ese deseo sexual que estaba enfrente de sus ojos, y él tenía que enfrentarlo y tenía que superarlo. Si el discípulo lograba ganar esa batalla, entonces el iniciado era declarado, ¿verdad?, un discípulo, y por lo tanto era merecedor de estudiar los misterios ocultos, la sabiduría oculta. De lo contrario, el individuo se le aplicaban 2 opciones. Una, o lo mataban, o en el mejor de los casos quedaba como esclavo en las catacumbas trabajando para los sacerdotes del misticismo oculto. No podía salir porque ya había escuchado las enseñanzas, no podía ir a decir lo que sus ojos habían visto, entonces no podía salir tampoco de ahí, por lo tanto era puesto como esclavo en las catacumbas y no volvía a ver la luz del sol. Pueden imaginarse ustedes entonces que esa prueba tiene que enfrentarse en este mundo. Es la prueba también a la cual fue enfrentado el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan el caso de las madianitas o midianitas? Con el príncipe de Israel, que tuvieron relación sexual en el Mishkan. Y Pinhal vino y celó por Yuhei Bajei, entonces él los clavó con una lanza por sus partes íntimas, ¿verdad?, privadas, sus partes sexuales, y los mató. Dice el escrito sagrado que 24,000 personas murieron ese día, que habían cometido el pecado de Baal Peor al acostarse con las hijas de Madián. Esa es la mayor prueba que uno debe enfrentar en este mundo, porque la fuente de toda impureza, dice el Likud Efsot, es el deseo sexual, porque es la raíz de la inclinación del mal. El primer pecado que se ha enseñado en la religión precisamente fue un pecado sexual. Estoy hablando en los términos en que ustedes me puedan entender, en los términos como lo entiende la religiosidad. Nosotros ya hemos estudiado a través de la Kabbalah con los nombres con que se aplica esto, pero es posible que durante estas conexiones se conecte gente con nosotros que no tienen idea de esos términos cabalistas que nosotros utilizamos. Entonces es necesario que entenderlo hablarlo en el lenguaje de ellos, en el nivel de ellos, porque el problema en el Gan Edén fue el deseo sexual. Javá fue incitada, fue seducida, dice la Torah, por Nahash, o sea, por la serpiente. Y cuando usted busca la palabra seducción en el diccionario, usted sabe lo que significa eso. La palabra seducción está conectada con el acto sexual. Así que la inclinación del mal, el Yetzer Hara, tiene su poder, como que dice, su fuerza ahí. Ahora, en la espiritualidad, eso significa que yo debo de controlar mis deseos, las cosas que yo quiero hacer, o sea, debo de controlar el deseo de recibir para gratificación propia, para mi propio beneficio, y no en Lishma, en beneficio del Creador, sino que en beneficio mío. Entonces,
se me demanda a que yo logre vencer, confrontar esa prueba. Todos los días, mientras estemos físicamente, vamos a estar siempre luchando contra ese deseo sexual, de ese sibuk, de ese acoplamiento con el sistema impuro en lugar del sistema puro, con las fuerzas de la oscuridad que con las fuerzas de la luz. Vamos a desear más el poder complacer el ego en lugar de querer llevar satisfacción al Creador y a sus creaciones. Y el Creador entonces nos está diciendo en esta noche y en estos días que tenemos que lograr eso, porque si ustedes leen en el Sagrado Zohar, hay un pecado que vamos a hablar durante todos estos 30 días que no tiene perdón. Y Yom Kippur nos ayuda a que encontremos el perdón, la expresión del perdón y la absolución del Creador de el daño que hemos causado a la espiritualidad, pero no el daño que hemos causado al prójimo. Eso tenemos que arreglarlo nosotros. Y el deseo sexual, cuando entramos en eso y nos confrontamos con ese deseo sexual, eso produce daño a las creaciones. Por eso es que no es perdonar, porque el daño es provocado a la creación, porque quisimos satisfacer nuestro instinto animal y entonces, como quisimos satisfacerlo, se nos olvidó que en lugar de llevar deleite a la criatura, a las creaciones y al Creador, estamos llevando deleite a nosotros, y eso se llama el deseo de recibir para nosotros mismos, para gratificación propia. Eso se llama inmoralidad sexual en los mundos espirituales. Seguimos. El Tur Shulchan Aruch, en el Tratado de Ben Aefer 23.1, dice lo siguiente: está prohibido masturbarse, y este pecado en la Torah es mucho más grave que cualquier otro. Repito, está prohibido masturbarse, y este pecado en la Torah es mucho más grave que cualquier otro. Estos temas no se hablan mucho en los rabanín modernos, no hablan sobre estos temas. Carecemos de una instrucción para la generación sobre estas cuestiones, y por eso se viola el pacto sagrado a cada instante en personas de nuestro pueblo que están circuncidadas. Imagínese el que no está circuncidado. Usted sabe que de dónde es que la Sitra Achra coge su energía y su fuerza para poder operar. Estoy hablándolo así, de esa manera. Usted está entendiendo porque usted ha estado en nuestras clases y usted sabe a lo que me refiero cuando yo le voy a mencionar esto. Dice que es del prepucio, de la orla del prepucio, ella coge su fuerza, coge su energía. Y cuando eso es lo que le ayuda, como dicen, a mantenerse viva, porque cuando el estado de Yesod, que es la que representa, la sefirá de Yesod representa lo que es el pacto sagrado, o sea, la circuncisión. Entonces, cuando no está corregido el ser humano dentro de su corazón, dentro de su alma, en su mente y en su cuerpo, en sus deseos, entonces él viola el pacto y provoca, si no está circuncidado físicamente, imagínense, no hay una señal exterior que manifieste que este es un hijo de Elohim, que está dentro del pacto. No quiere decir con esto de que alguien que está incircunciso pues tenga que operar de esa forma. Pero imagínense que si nosotros como judíos estamos, como pueblo santo del Creador, estamos circuncidados, y nosotros venimos y hacemos una acción en nuestro cuerpo que va en contra de lo que especifica la Torah, entonces como el hecho de masturbarse, entonces lo que estamos provocando es dándole fuerza a la Sitra Achra, a la fuerza maligna. Y no digamos cuando nosotros entonces estamos buscando la conexión entre las almas, no logramos la conexión porque nos estamos masturbando. ¿Qué significa masturbarse en la espiritualidad? Eso ha sido una pregunta que siempre ha estado corriendo por mi mente, y yo la quiero compartir. ¿Qué es masturbarse en la espiritualidad?
Mi madre siempre tenía, digo yo, tiene, no sé, una definición, y ella me está escuchando, y ya estamos conectados, y dice, cuando alguien dice algo y que no es algo que va a ser real, o sea, no es algo que va a poder tener, es que a esto le gusta estar masturbándose en la mente. La gente oye fuerte esa definición, masturbarse en la mente, pero eso significa que cuando alguien se masturba en la espiritualidad, es cuando aquella persona está excitándose, está relajando, entra en un estado de relajación en el cual su ego solo quiere anhelar las cosas de este mundo. A eso se le llama masturbación en el mundo espiritual. O sea, cuando constantemente su mente está pensando en cómo satisfacer su ego y no en satisfacer al Creador y a las creaciones. Entonces, cuando una persona viene en la corporalidad, se masturba, ya sea mujer o sea un hombre, ¿qué está pensando en ese momento? Hay algo que se despierta físicamente, porque uno de los problemas, que voy a adelantarme un poquito, de que la persona llegue a la masturbación, o a los sueños mojados también, que se le conoce, a la emisión de semen involuntario, es porque también tienen una dieta alimenticia inapropiada, o sea, una dieta no kosher. Aun cuando nosotros respetemos las leyes kashrut y hagamos todos los procesos que se lleva a cabo para comer carne y todo eso, lo que hacemos nosotros, conocemos bien esas leyes, pero aun cuando se comen cosas apropiadas, aun cuando se esté comiendo un guisado de lentejas o otro tipo de alimento, debemos tener cuidado de qué manera estamos combinando los alimentos, porque hay cosas que producen una excitación en el cuerpo, que provocan el deseo sexual, el apetito sexual desenfrenado. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros estamos pensando mucho en el ego, mucho en complacernos a nosotros mismos, en desear las cosas, siempre decimos de este mundo, o sea, de la oscuridad, de complacernos, de satisfacernos, como cuando decíamos en la parashá, estamos más preocupados por tener que por ser. Entonces eso se llama masturbarse. Cuando el individuo se masturba, diga, en el nivel corporal, viene y está pensando en que quiere conectarse a alguien, que quiere tener relación, un coito con alguien, o se le despertó aquel deseo, viene y comienza a hacer ese acto sucio, ese acto nocivo aún para la salud, o como se le llama el acto secreto. Y entonces viene y se masturba, porque está pensando en eso, porque vio algo con sus ojos y le produjo excitación, y como no tiene a la persona o al objeto o a la cosa enfrente, entonces viene y dice, bueno, ni modo, voy a relajarme, y entonces viene y comete este pecado, que en la Torah es mucho más grave que cualquier otro. Se le conoce ese pecado en la Torah como el derramamiento de sangre. Se enseña en el misticismo judío, como dicen muchos, de que, y el Sagrado Zohar lo dice, no es un misticismo, que Lilith viene y coge ese semen y crea Shedim, los cuales después, dice, atacan al hombre y lo siguen hasta el último día de su muerte. Imaginen cuán grave es entonces no guardar el pacto y no cuidar los ojos. Todo origen está en Yesod, en la conexión que logremos entre nosotros y en el cuidado que tengamos de la facultad que el Creador nos dio. O sea, recuerden que esa parte de Yesod, físicamente hablando, es un depósito donde están todas las semillas que van a venir a este mundo. ¿Qué semilla voy a plantar? ¿Una semilla degenerada? ¿Una semilla corrupta?
o va a ser una semilla buena. Eso tenemos que pensar, porque es sabido que el origen de un árbol se encuentra en su semilla, dicen los sabios. Así como es el árbol, así será su semilla. O lo voy a decir a la inversa. Así como es su semilla, así será el árbol. Vamos a ver si repetimos todos. Así como es su semilla, así también será su árbol. Y el árbol producto, luego el árbol va a dar fruto. Y dentro del fruto viene la semilla. Así que el producto de todo ese fruto, ¿qué va a ser? Semillas degeneradas. Y de las semillas degeneradas es donde se ha llenado toda la humanidad, y es por eso de que hay fuerzas contrarias que no permiten que la humanidad llegue a la unión, a la conexión y por supuesto a la garantía mutua. No podemos llegar a amar al prójimo como nosotros mismos. Y que los eventos encuentran la fuente de su desarrollo en una causa primordial. Por lo tanto, y en esta línea de pensamiento, la fuente de los infortunios desplegados en la historia de la humanidad deben ser individualizados en la causa de la caída del primer hombre. Adán Harishon, quien contenía las chispas de la humanidad entera y que a través de su pecado produjo tristemente para todos nosotros, hasta este día, no solo el primer destierro, sino también las miserias de la dualidad, las carencias, el sufrimiento y la muerte. Ese es el resultado de lo que pasó en la caída, en el rompimiento de las almas que se desprendieron de Adán Harishon, y entonces se desprendieron, como dicen los seres de la Kabbalah, 600.000 almas. Y cuando nosotros lo vemos en la Kabbalah, decimos 600.000 deseos. Cada persona es el deseo del otro. Por lo tanto, tenemos que lograr que estas chispas que se desprendieron del alma colectiva de Adán Harishon vuelvan otra vez a conectarse, a unirse. Y cuando eso se logre, vamos a salir del destierro, del exilio. Ya no va a haber más miseria, ya no va a haber dualidad de luz y oscuridad, bueno y malo, todo eso va a desaparecer, las carencias, el sufrimiento, la muerte. Todo va a ser alegría, felicidad, vida, abundancia, luz. Pero se logra en la sefirá de Yesod, en la conexión, donde ahí fue donde se dio primeramente la caída del primer hombre. Ahora, el Kadosh Baruj Hu, el HaKadosh Baruj Hu nos dio a nosotros el antídoto, tanto a nuestros padres como a nosotros, para revertir tal sufrimiento y también todo ese cúmulo de cosas desfavorables y ese estado de cosas que estamos viviendo actualmente. Él nos dio los elementos necesarios con los cuales nosotros podemos superar el actual estado de dualidad, esa terrible opción del árbol de la vida y del conocimiento, vida o muerte, y esa lamentable fragmentación de la percepción de la realidad última y todo lo que nefastamente nos ha traído aparejado. Y ese antídoto que el Creador nos dejó a nosotros, poderoso, está compuesto nada más ni nada menos que por el cuidado de su pacto, del pacto sagrado, y la observancia de la sagrada Torah por cada uno de los miembros de su pueblo, cuyo resultado es, sin duda, la unificación del nombre y de los mundos superiores con los inferiores, y la llegada del día en que será todo bueno. Volveré ya al Bereshit, al Génesis, al principio, el origen de las cosas, cuando él dijo y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Por lo tanto, entonces, el trabajo de nosotros es, guardando el pacto, es que se logre la correcta unión con los mundos superiores, con los inferiores. Pues esta realidad que vivimos nosotros acá en Nukba de Malhut, o en Malhut cuando ya hemos hecho la corrección, el estado de Malhut es el estado cuando el nombre del Creador se ha unificado, el nombre sagrado de Yud He Vav Hei se ha unificado. Cuando eso ocurra, entonces, si todas las almas sean una, entonces
Toda la realidad superior con la inferior se va a unir y va a ser una sola. Y el profeta lo dijo de la siguiente manera, y en aquellos días dice, la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces, como el calor de 7 días. O sea que todo va a volver a su estado original de plenitud y de gozo. Shema Israel. Por ello entiende claramente el tikkun. ¿Qué es tikkun? Es corrección. El tikkun del brit, la corrección del pacto, estamos hablando del pacto sagrado de la circuncisión, ha de ser propósito principal en la conducta de cada alma judía, ya que tiene el poder de causar finalmente el tikkun olam. Nosotros le llamamos el gamar tikkun, la corrección final, o el tikkun olam, la corrección del mundo, es decir, posee intrínseca y potencialmente el poder de traer la redención final y destruir definitivamente las fuerzas del mal que nos han atacado y nos atacan desde la caída de Adán Harishon hasta estos días, en los cuales ya se escuchan los pasos del Mashiach. Dicen los sabios en el Sefer Hasidim, la verdadera fortaleza de la devoción de un individuo se demuestra bajo las siguientes condiciones. Una persona devota no aparta su piedad incluso cuando le ridiculizan. Lleva a cabo todas sus acciones en aras del cielo. No mira a las mujeres. Su devoción es puesta a prueba, especialmente cuando está en compañía de otros hombres, en situaciones en las que hay mujeres presentes, como por ejemplo, en una boda en la cual las mujeres están vestidas con sus mejores galas, y mientras todos los demás se dedican a observarlas, él, cuidando sus ojos, no mira. Por eso será recompensado con bien abundante. Eso es difícil, dice la gente. Para las almas judías, para las personas devotas, hoy se le ve difícil. Por eso cuando usted está ante las mujeres o mira a mujeres que pasan, usted tiene que cerrar sus ojos, no mire. ¿Qué le cuesta a uno bajar la cabeza, cerrar los ojos? Nada. Pero alguien dice, pero si yo la estoy viendo, la estoy contemplando, ¿qué pecado estoy cometiendo? El problema es que usted no sabe cuándo usted va a pensar, solo va a admirar la creación. Dice, yo no estoy admirando la creación. El problema es si la persona está en el desarrollo espiritual, en el cual es capaz de poder contenerse y no que en su mente o en su corazón comience a desnudar a aquella persona. Esas cosas que nosotros se nos demanda, que los rabanín han enseñado, y los sabios también nos han enseñado, a través del asunto de cerrar nuestros ojos y no mirar a las mujeres, simplemente es para recordarnos a nosotros algo en la espiritualidad. Nosotros debemos cerrar nuestros ojos ante los placeres que demanda la corporalidad a través del ego, lo que el cuerpo requiere, tanto la piel de la serpiente como también las kelipot, como también el cuerpo. Eso es lo que la vasija requiere, estar más adherida a las fuerzas impuras que a las fuerzas puras. Entonces, esas mujeres que habla aquí textualmente en el mundo físico, nos está refiriendo a todos los placeres y a todos los deseos, a las kelipot, a las fuerzas impuras que están del lado de la impureza, del lado de la oscuridad, que están impidiéndonos el que podamos satisfacer al Creador y a las creaciones. Todo eso que nos quiere llevar a que nosotros seamos egocentristas, a que nosotros pensemos más en nosotros y no pensemos en la humanidad, a que pensemos más en nosotros egoístamente y no pensemos de una manera altruista. Cuando no queremos tener deseo de otorgar, sino que queremos constantemente estar en el deseo de recibir para nosotros mismos. Por lo tanto, entonces, esto aplica a todo tipo de reuniones donde nos encontremos. La devoción de una persona debe ser puesta a prueba. Por eso en la religión judía, usted sabe que estipuló en las sinagogas que hay una separación de asientos de mujeres y hombres.
Por lo general siempre las mujeres están atrás. No porque quieren minimizar o tener por inferior a la mujer, no. Porque la mujer no se va por lo que ve, sino por lo que oye. Después que oye, entonces que aprecia y dice, ah, sí, sé que bien esto, como lo dijo Evelyn Harding. Después que oyó a la serpiente, dijo, le pareció a sus ojos que era bueno y agradable para comer el fruto de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal. Antes no lo había, no se había percatado, no había fijado su mirada en él. Mientras que el hombre es llevado por lo que ve. Entonces es mejor que las mujeres estén atrás para no contemplarlas. Yo creo que estamos entendiendo esto, ¿verdad? Si una persona devota hace esto, va a ser abundantemente bien recompensada. No importa que lo ridiculicen. La devoción de un individuo va aún incluso por sobre la ridiculización. No tenemos que sentirnos mal porque somos diferentes, porque somos judíos. Yo me refiero a que somos judíos, somos los que manejamos la conexión, la unión, pues Yehudim, de Yehud, de unión. No solo me refiero al judío de sangre, al judío sanguíneo, al judío biológico, ¿verdad? No solo me refiero a eso, sino a todo judío que practica la piadosidad a través del camino de la Kabbalah, que es el camino de la Torah. Entonces eso es lo que tenemos que no avergonzarnos. Sefer Hasidim nos dice, debido a ello, cuando un hombre se encuentra frente a una mujer soltera o casada, judía o gentil, de edad adulta o menor edad, lo mejor para él sería dar vuelta a la cara y no quedarse observándola, ya que eso es lo que abre la puerta a los pensamientos indebidos. Hashem nos libre. Pueden arrastrarle situaciones tremendamente desfavorables. Y así leemos en Jod capítulo 31, versículo 1. He hecho un pacto con mis ojos de no observar muchachas. Bueno, en esta versión lo dice así, no sé en la otra versión como lo dice, si alguien tiene ahí una escritura a la mano, por ahí creo que está la pequeña para corroborar. El problema de las versiones es que han sido bastante modificadas, entonces a veces no encuentra el individuo exactamente la cita como la leemos, como se encuentra en los textos hebreos. Dice Job 31:1, lo leo de una Biblia normal, de una escritura normal: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Eso dice Job 31:1. He hecho un pacto con mis ojos de no observar muchachas. El verso, él cierra sus ojos para no mirar el mal. Isaías 33:15 dice eso. Vamos a ver cómo, vamos a leer de ahí también a ver cómo dice. O sea, yo quiero porque por lo general usted se va a encontrar con alguien que maneja una Biblia y entonces dice Isaías 33:15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Él cierra sus ojos para no mirar el mal. Entonces, tanto la cita de Job 31:1 como la de Isaías 33:15 se refiere a la persona que no miraba a las mujeres cuando éstas acudían al río a lavar las ropas. ¿Qué pasaba? Que cuando ellas iban al río, ellas se levantaban las faldas para no mojarlas. Entonces ellas dejaban las piernas al descubierto. Y eso normalmente produce una rápida respuesta a nivel de estimulación sexual. Rápido, ¿va? Por ello, así ha dicho el sabio: no hay mayor barrera a la estimulación sexual que cerrar los ojos. Repitamos: no hay mayor barrera a la estimación sexual que cerrar los ojos. Otra vez, no hay mayor barrera a la estimulación sexual que cerrar los ojos. No cuesta. Sefer Hasidim, eso lo dice. Entonces el motivo de la prueba es la tentación sexual. Es la prueba más dura.
que uno debe confrontar en la vida. Es un desafío que se nos envía para refinarnos. Al ser sometido a esta prueba, uno está puesto en una especie de exilio. O sea, cuando usted no logra ganar la batalla contra la estimulación sexual, contra el apetito sexual, contra el deseo sexual, entonces usted entra en una especie de exilio. En Kabbalah, ¿qué es exilio? ¿Qué es estar en noche? Noche en Kabbalah es exilio. ¿Qué es estar en el exilio? Alejados del Creador, alejados del bien que Él quiere para la humanidad, alejados del deseo de otorgar. Entonces usted está entendiendo que eso se le llama exilio. Si una persona en el mundo físico no vence esta prueba, queda exiliado. Por 3 pecados el templo fue destruido: por la idolatría, por la inmoralidad sexual, ¿y cuál fue el otro? Vamos a ver cuál es el otro. Por 3 pecados Israel, dice, fue destruido el templo en Israel. Los 3 pecados capitales: por la idolatría, la inmoralidad sexual y el robo. El hurto podemos decir, para que les damos un poco más. O sea, y ese robo que habla ahí es el asesinato. Esos 3 pecados. Aún hay 2 pecados que pueden encontrar perdón, pero el pecado que no encuentra perdón, ni expiación, ni absolución, o ni expiación, ni perdón, ni absolución, es el pecado de la inmoralidad sexual. Vamos a entender eso más. Tenemos 30 días para entenderlo. Entonces, cuando uno es puesto en una especie de exilio, uno debe clamar a Dios y gritar y llorar. Gritar y llorar a Él una vez y otra vez, como una parturienta sufriendo por el dolor de las contracciones. ¿Sabe usted cuántas veces grita la mujer cuando va a parir? 70 veces grita, dice el Zohar, en el volumen 3, 249b. Bueno, entonces cuando esa misma contracción tiene que sentir usted, llorar una y otra vez. Por eso el salmista dice claramente en Isaías capítulo 1, 18 y 19. Ya se lo vamos a leer ahorita. Isaías capítulo 1, versículo 18, 19, 20. Venid luego, dice Adonai, y estemos a cuenta. Si aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yuhei Bajei lo ha dicho. Ese texto se aplica exactamente a estos días de Selichot, a estos 30 días más 10 días, que son 40 hasta Yom Kippur. Entonces se nos pide que gritemos y oremos a Él una y otra vez. Por eso en estas noches estamos conectados de 11 a 12, porque nosotros estamos rezando dentro del alma a través de este estudio, y estamos, al momento que usted escuche que yo estoy compartiendo con ustedes, estamos atrayendo esa luz de corrección. Estamos pidiendo al Creador que nos ayude en este proceso de guardar el pacto, de mantener una apropiada conexión y una apropiada corrección entre nosotros. Entonces, el Zohar, volumen 3, 249b, eso es lo que nos enseña. 70 veces grita. Usted debe hacer lo mismo e implorar a Dios una y otra vez hasta que Él se apiade. Por eso este periodo es de Teshuvah, es de arrepentimiento, es de sentir dolor, el de haber estado alejados del Creador, de habernos separado de la fuente de luz, concediéndole fuerzas para romper con el deseo. Por eso tenemos que gritar y orar.
Nuevas ideas y percepciones nacerán dentro de cada uno de nosotros. Los secretos de la Torá, que antes estaban ocultos, serán ahora revelados a cada uno de nosotros. Cuanto mayor sea la determinación que nosotros tengamos para enfrentar la prueba, mayor revelación recibiremos en la Torá y la devoción a Elohim. Dice el Likud Esot, podrá usted ver las 70 caras de la Torá. O sea, la va a entender desde 70 niveles, de 70 rostros, desde 70 parsufim, pues usted va a entender la Torá. No va a quedar nada oculto para usted. El Creador mismo le va a otorgar la oportunidad de poder realmente llegar a conocer todo eso. Pero eso simplemente es cuando nosotros logramos vencer ese deseo sexual. Dice el Rambán en el Hilkot Deot, capítulo 6. Escuche lo que dice el Rambán. La naturaleza de la persona es el llevado a actuar por los usos. Repito, la naturaleza de la persona es ser llevado a actuar por los usos y costumbres de sus relaciones y amistades, y comportarse de acuerdo a las costumbres del sitio en el que vive. Mire que esto es importante. Rambán en el Hilkot Deot, capítulo 6, dice: la naturaleza de la persona es ser llevado a actuar por los usos y costumbres de sus relaciones y amistades, y comportarse de acuerdo a las costumbres del sitio en el que vive. Por tanto, la persona debe acercarse a los tzadikim, o sea, los justos, y sentarse cerca de ellos para aprender de su accionar. Obviamente, debe alejarse de aquellos cuyos caminos van por el lado oscuro y no aprender de ellos. Porque el problema de nosotros es que vivimos en una sociedad que no se sujeta a las leyes de la Torá. Y como no siguen los mandamientos, ni los principios, ni los estatutos, ni los decretos, entonces a veces muchos de nosotros, por no incluirnos nosotros, los vamos a decir, pero vamos a incluirnos algo, muchos de nosotros queremos quedar bien con las amistades, con el entorno, que no digan que nosotros somos raros o somos diferentes, y entonces ¿por qué no queremos que vengan a pensar algo negativo de nosotros? Entonces tratamos de ajustarnos a sus reglas, a sus usos, a sus costumbres, y entonces nos parecemos igual a ellos, y entonces vivimos de acuerdo a las costumbres de ellos, del sitio, del entorno. Por eso la persona que anhela al Creador debe moverse de lugar, pero constantemente tenemos que estar moviéndonos de lugar. Abraham se movía de lugar en lugar, porque debemos nosotros buscar el entorno apropiado para que podamos nosotros simplemente estar en la atmósfera de la luz, en la atmósfera del Creador, de manera que seamos rodeados de la Ormakit, de la luz circundante, libre de toda oscuridad, y podamos también recibir la Or Yashar, la luz directa que viene del Padre, envuelta en Hasidim a través de la Sefirá de Binah, y que llega a nosotros para trabajar con nuestras Neshamot, con nuestras Sefirot y con nuestras Orot, con nuestras luces, y que nos ayuda a corregir los deseos, para llevar estos deseos de recepción, no cambiarlos a deseos de otorgamiento, sino corregir esos deseos de recepción para que ahora reciban con el propósito de otorgar. Termino con esta última cita. 3 citas. Kaf HaYashar, capítulo 61. Aquel que va tras de la búsqueda de placeres y de los deseos de su corazón termina cayendo en el pecado de la descarga de su semen en vano. Vámonos al nivel espiritual, porque usted lo entiende en el nivel físico. Cuando nosotros venimos y nos conectamos a los deseos, a las fuerzas impuras, y nosotros no conectamos el alma con el Creador ni con los amigos en el grupo, en el Kli, para desarrollarnos más espiritualmente, entonces lo que estamos haciendo son conexiones vanas. Estamos impregnando a otras personas con algo que se le puede llamar inmoralidad sexual o corrupción dentro de nosotros, porque como está el entorno, tenemos luz, y si un cabalista busca ese tipo de relaciones con
con personas que están en la oscuridad, pero no lo hace bajo los principios de la Kabbalah. Entonces él trata como dice, de ocultar quién es. Entonces llega a haber una adhesión, un debicú con esta persona, y entonces sucede que, como él quiere satisfacer el deseo de recibir para sí mismo y busca sus placeres y los deseos de su corazón, entonces él termina cayendo en ese pecado de una relación sexual inmoral con esa persona, y eso es la descarga de semen en vano. O sea, como quien dice, su gen espiritual lo transmite a una persona en una relación afectiva de amistad sin darse cuenta, pero es innecesario. Le proyecta luz a aquel individuo, pero de esa unión no sale nada productivo, ninguna semilla productiva. Por eso los cabalistas tenemos que mantener, como dicen los sabios, con la derecha cerco, pero con la izquierda alejo, o sea, mantengo la distancia. Porque si no, lo que hacemos es lograr en el mundo espiritual una copulación corrupta, y eso se le llama inmoralidad sexual. Recitar Kriyat Shema en el momento de acostarse es una gran corrección para el pecado de las emisiones en vano. Kitbeja Arizal, Kaf Hayeshar, capítulo 68. Y termino con la cita del Zohar Hakadosh, tomo 1, página 59b. ¿A quién se le llama Zadik? O sea, justo. A aquel que cuida el pacto, el Brit. Por esta razón llamamos a Joseph Ha-Zadik. ¿Por qué? Porque Joseph en Egipto cuidó el pacto. No se acostó con la mujer de Potifera. Y él dijo, ¿cómo le haré esto a mi padre que está en los cielos y a mi padre que está aquí en la tierra? O digo, ¿cómo le haré esto a mi padre aquí en la tierra y cómo le haré esto a mi padre que está en los cielos? Y él venció, pasó la prueba. Esa prueba que él venció lo llevó a la cárcel, fue acusado injustamente, pero de ahí el Creador también lo sacó. O sea, recibió el vituperio, y si él llevado a la cárcel, recibió el ignominia, el vituperio, el desprecio, fue tratado como cualquier otra persona. Y ese es el miedo que tienen muchos judíos hoy. No quieren realmente presentarse ante las personas como son. Nosotros los cabalistas nos enfocamos mucho en que tenga que llevar un kippah a alguien o un yarmul, que no, pero nosotros que somos judíos y somos cabalistas y queremos realmente mantener esa cultura, tenemos que llevar nuestro kippah. No tenemos que avergonzarnos de nuestras vestimentas o de nuestra forma de alimentación, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, porque lo que nos importa a nosotros es cuidar el pacto sagrado, y sobre todo cuidar la conexión espiritual. O sea, mire, grave es esto, es cuidar la conexión espiritual con el Creador. Cualquier cosa puede romper mi conexión con el Creador, eso es lo importante. Y si rompo mi conexión con el Creador, entonces no puedo conectarme ni unirme con mis hermanos acá físicamente. El grupo no está unido entonces, porque yo no estoy cuidando mi debeikut, mi adhesión con el Creador. Pensemos en esto durante esta noche, y que el Creador nos pueda ayudar a nosotros. Mañana vamos a proseguir con este estudio, con esta enseñanza, así que a las 11 de la noche nuevamente vamos a estar conectados. Y invitamos a todo el que quiera conectarse, nos puede llamar al 20, vamos a ver, el teléfono es el 2625-6830, o conectarse por medio de Skype, ¿verdad? Los videos, estos videos siempre van a estar siendo subidos a YouTube, ¿verdad? Pero no quisiera pues de que solo fuera por YouTube, sino que es el que puede conectarse, nos puede llamar al 2625-6830. Es un teléfono aquí en Honduras, el área 504, marca 504 2625-6830. Y si no lo hace por medio de Sky, el correo de Sky es gipsa
YITSAH1, Jigsaw 1. Me manda usted una solicitud, yo la contesto y mañana podemos estar conectados de 11 a 12 de la noche en este tema que se titula El Pacto Sagrado, la primera parte. Así lo va a encontrar en YouTube, El Pacto Sagrado, primera parte, por si desea volver a escucharlo. Y que el Creador nos dé desde su Shalom continuamente y mucho amor y mucha luz para todos. Shalom Aleichem.